Bienvenidas y bienvenidos a este breve y sencillo video tutorial donde les explicaré acerca del alfa de Cronbach, su explicación y su interpretación para una encuesta o cuestionario. El alfa de Cronbach, también conocido como coeficiente alfa o como coeficiente de Cronbach, es un coeficiente interno de fiabilidad para una encuesta. La palabra clave aquí es coeficiente interno. Permite analizar si el conjunto de preguntas o el conjunto de ítems tiene un patrón común, o más precisamente si las personas o los informantes que respondieron el cuestionario comprendieron el patrón común de preguntas o de ítems de ese cuestionario. Como resultado del alfa de Cronbach, de la prueba del alfa de Cronbach, se obtiene un valor entre 0 y 1, donde 0 es el peor valor posible y 1 es el mejor valor posible. El límite entre lo reprobado y lo aprobado es 0.7. De 0.7 hacia 1 es lo mejor. El alfa mide conjuntos de preguntas o conjuntos de ítems, no preguntas y no ítems individuales. Aquí es importante diferenciar lo que es la fiabilidad y la validez. El alfa mide propiamente la fiabilidad, la coherencia o el patrón o la consistencia interna común, la lógica interna de las preguntas, mientras que la validez es si el instrumento, si el cuestionario o la encuesta mide realmente lo que pretende medir. Vamos a enfocarnos en la fiabilidad. Para lo cual voy a poner de ejemplo una balanza. Si una persona desea medir su altura, podría hacerlo por medio de una balanza porque hay una relación conocida entre altura y peso. Sin embargo, pues la balanza no es el mejor instrumento para medir la altura. Una balanza para medir la altura con muchos resortes rotos y mal regulada, obviamente nos va a dar pues múltiples mediciones erróneas, inválidas. En el ejemplo B tenemos esa misma balanza, pero no mide la altura, mide el peso, con todos sus resortes funcionando y bien regulada. La pesada está puesta a 0. Eso nos da alta validez, alta fiabilidad, porque queremos el peso y la balanza funciona muy bien. En el ejemplo C, la misma balanza intenta medir la altura, está bien regulada y con todos los resortes funcionando bien, pero es una balanza que debe medir el peso, no la altura. Por lo tanto, pues el resultado es inválido, aunque todo funcione muy bien. Para una encuesta, para un cuestionario, existen múltiples fuentes de errores. Algunas, por ejemplo, entre las muchas que existen, son la salud, la motivación, el cansancio, la memoria, la actitud, la habilidad para comprender las instrucciones, la ansiedad. Todos estos factores pues causan pequeños errores al obtener las respuestas. Estos pequeños errores son una fuente de error que no se puede eliminar nunca en una encuesta, en un cuestionario. Entonces el alfa de Cronbach lo que intenta hacer es minimizar este margen de error que tenemos allí y que no se puede evitar. Aquí tenemos los ejemplos, tenemos dos círculos, uno que tiene un margen de error limitado, pequeño, el que está sombreado, y tenemos la parte amarilla donde tenemos el puntaje verdadero, el correcto, el real, que es bastante amplio. Este es un buen resultado con un alfa de Cronbach adecuado, y por otra parte tenemos este otro que tiene un margen de error, pues el área sombreada bastante amplio, y la variabilidad del puntaje verdadero es pues menor. Vemos que el error domina en este cuestionario, en este resultado. Es una medición no fiable, tiene un margen de error demasiado amplio. Entonces pues esto es lo que hace el alfa de Cronbach, nos permite medir ese margen de error y nos permite reducirlo también dado el caso. En la escala de resultados, desde el 0 lo peor hasta el 1 lo mejor, a partir de 0.7 tenemos lo aceptable. Igual que en una calificación de estudiante, 0.7 es similar al 7 que llega hasta el 10 y que comienza desde el 0. Entonces 0.7 aceptable, 0.8 bueno y 0.9 ya pues excelente. Pues superiores a 0.9 a veces son sospechosas porque pues la pregunta, los ítems pudieran estar repitiéndose o pudiera haber pues ciertas distorsiones ahí en el cuestionario. Para realizar la prueba siempre hay que verificar los datos cargados en el software. La forma más fácil de realizar esta verificación es por medio de las distribuciones visuales por las barras
En el caso, por ejemplo, de una encuesta de ciencias sociales, la escala Likert que se usa es de 1 a 5 y pues si aparecen otros números, entonces pues hay que verificar que efectivamente sean válidos esos otros números y no se traten de errores. Cuando una pregunta es mala o cuando un ítem es malo, o sea, cuando no está dentro del mismo patrón de preguntas o de ítems, dentro de la misma lógica, debe retirarse del cuestionario. Esto no significa que la pregunta o el ítem no se deba aplicar, sino que tal vez esa pregunta o ítem debe ir a una entrevista a profundidad o a un grupo distinto de preguntas a un cuestionario especializado. O sea, hay múltiples situaciones y el hecho de que no forme parte de ese conjunto no significa que la pregunta se deba anular o que no se deba realizar bajo otras circunstancias o en otra modalidad. Sencillamente, lo que el alfa nos dice es que debe retirarse de ese conjunto de preguntas porque no es parte del patrón. No significa que la pregunta no se pueda realizar o no significa que eso no deba diseñarse o replantearse de otra forma. Aquí vemos, por ejemplo, un alfa de Cronbach de 0.758 y vemos que entre los ítems que causan ese 0.758, la felicidad nos está marcando que si la retiramos nos va a subir a 0.826. Es decir, las personas que respondieron a este cuestionario indican que lo sustentable, lo auténtico, lo saludable y lo motivador tienen relación entre sí. Las personas indican un patrón común ahí, pero en el caso de la felicidad no hay un patrón común en relación con los otros ítems. Por lo tanto, el alfa nos dice debe retirarse. En resumen, deben recordar que siempre deben consultar con su director o director para esta prueba estadística. El alfa de Cronbach mide la consistencia interna. La externa se mide por medio de experimentos, por lógicas, por pues, un grupo de expertos en razonamiento, entre otras formas. La escala del alfa es de 0 a 1, donde 0 es lo peor, 1 es lo mejor, y la línea divisoria entre reprobado y aprobado es 0.7. Entonces siempre hay que tratar de obtener como mínimo 0.7. Bueno, pues en otro video les presentaré la forma práctica con el software de realizar el alfa de Cronbach.